el subdesarrollado sistema financiero chino, y su expansión crediticia. Fragmento del libro, La Gran Muralla de Deuda China, de Dini McMahon, 2018. El sistema financiero chino se parece un poco a la isla de los juguetes perdidos en Rodolfo el Reno de la Nariz Roja, el clásico navideño de 1964. De lejos, todo parece familiar, pero de cerca queda claro que las cosas no están construidas de la forma que uno espera. Por ejemplo, los fondos de money market en China no están gestionados por inversionistas de renombre como Vanguard y Fidelity, sino por el equivalente chino de Amazon y Google. Las compañías de seguros no obtienen la mayoría de sus primas de la venta de seguros, sino de la venta de inversiones que maduran al cabo de un año, no aseguran nada y prometen una rentabilidad fija ligeramente superior a la de los depósitos bancarios. En Estados Unidos, las compañías fiduciarias, trust companies, ayudan a las familias ricas a preservar su patrimonio de una generación a otra, pero en China las compañías fiduciarias se han convertido en la segunda clase más importante de institución financiera después de los bancos, facilitando préstamos a todo el mundo, desde inmobiliarias a gobiernos locales. Y mientras que en Estados Unidos la mayoría de los hogares poseen acciones de empresas que cotizan en bolsa, ya sea en una cuenta de retiro con el empleador, 401k, o en fondos mutuos, en China lo más probable es que las familias posean inversiones de renta fija a corto plazo denominadas Wealth Management Products, que los bancos venden como una alternativa sin riesgo y de mayor rentabilidad a los depósitos. La curiosa configuración de las instituciones financieras chinas no es el resultado de un gran plan diseñado en Pekín. Más bien es el resultado de una tolerancia sin precedentes de las autoridades chinas hacia la innovación y la experimentación financieras. En consecuencia, los ciudadanos disfrutan ahora de inmensas posibilidades de elección a la hora de invertir sus ahorros. Pero al mismo tiempo, la tolerancia de Pekín ha desencadenado una máquina en movimiento perpetuo de creación de deuda sobre la que parece haber perdido todo control. Si no fuera por la pila de mascarillas quirúrgicas blancas y un purificador de aire sobre su mesa, profilácticos contra el aire de Pekín, el despacho de Li Yanan podría ser el de cualquier CEO veinteañero de cualquier startup del mundo. Figuritas del Capitán América y de Iron Man reposan en el estante superior detrás de su silla giratoria. Un par de pantalones de gimnasio doblados en un rincón junto a una pelota de baloncesto, y un maletín largo y delgado de aluminio, de los que suelen guardar fichas de póker, mal puesto debajo de la mesa. Fuera, al otro lado de la pared de cristal que separa a Liu del resto, hileras de empleados igual de jóvenes muy concentrados trabajando arremolinados, charlando o tomándose un descanso disparando a zombies y compitiendo con motocicletas en los videojuegos arcade del pasillo. Liu fundó Yuli, una plataforma de préstamos entre particulares, peer-to-peer P2P, 3 años antes, en abril de 2012. P2P utiliza Internet para poner en contacto directo a personas que necesitan un préstamo con otras dispuestas a prestárselo. En lugar de acudir a un banco, una pequeña empresa puede pedir prestado lo que necesite a docenas o incluso cientos de personas comunes y corrientes, cada una de las cuales puede aportar tanto, o tan poco, como quiera. Liu no inventó el concepto. Las empresas P2P ya estaban ganando adeptos en el Reino Unido y Estados Unidos cuando él dio con ellas mientras buscaba ideas de startups en Internet. Después de trabajar en un banco de inversión y en un fondo de private equity, una startup de finanzas parecía una buena idea. A los 26 años, Liu fundó Yuli en Pekín con 2 amigos, en una oficina del tamaño de un apartamento de un dormitorio. Al cabo de un año, tuvieron que mudarse porque ahora eran 30 empleados. Menos de 2 años después, la empresa se trasladó de nuevo para dar cabida a más de 2.000 empleados. Liu tenía la intensidad que cabe esperar de un joven CEO. Detrás de sus gafas de montura negra, hablaba en un rápido mandarín, sazonando sus conversaciones con palabras inglesas como shadow banking y financial stability, pronunciadas con el acento británico de clase media que adquirió al terminar el bachillerato y asistir a la universidad en el Reino Unido.
Hablaba con pasión de cómo veía Julie como una forma de contribuir al desarrollo del sector privado chino, aunque echaba claramente de menos sus días jugando al baloncesto en Warwick. Pero, a diferencia del típico empresario de un startup, Liu no se limitaba a perturbar una industria tradicional. Era un contrincante no invitado a un monopolio estatal en un ámbito en el que el gobierno tolera poco la empresa privada. Eso conlleva ciertos riesgos a los que Silicon Valley no suele tener que enfrentarse. Cuando visité Yuli, fonetización del nombre chino de la empresa, que significa tener beneficios, no parecía un nido de revolución. En una pared de la entrada había un cartel We Love Yuli, rodeado con huellas de las manos de los empleados estampadas en diferentes colores. En los pasillos había eslóganes de motivación. Abre tu corazón. Somos los mejores. Y, algo incongruente, no te detengas, nunca te rindas, mantén la cabeza alta y llega a la cima, letra de una canción del grupo británico de pop de los 90 S Club 7, que fue un éxito mucho antes de que la mayoría de los Joliers, que es como se llaman a sí mismos, llegaran a la adolescencia. A pesar del optimismo que proyectaba Yuri hacia el exterior, durante los primeros años Liu temía que el gobierno declarara ilegal el P2P y cerrara su negocio. Bromeaba diciendo que al principio, mientras esperaba que el gobierno se decidiera sobre el P2P, su posición era tan precaria que le preocupaba que las autoridades pudieran ejecutarlo por delitos económicos. A pesar de su risa, estaba claro que esa idea le había pasado por la cabeza. El mismo mes en que Liu puso en marcha su empresa, el Tribunal Supremo Popular anuló la condena a muerte de Wu Ying, una de las empresarias más exitosas de China, debido al amplio apoyo público a su indulto. Wu, que había convertido un salón de manicura en un conglomerado diversificado y llegó a ser la 68ª persona más rica del país, había sido condenada a muerte por fraude financiero tras ser incapaz de devolver 380 millones de yuanes que había pedido prestados a un puñado de particulares. Sin embargo, en un principio había sido detenida por tomar depósitos del público de forma ilegal, también conocido como captación ilegal de fondos. En China, pedir prestado a familiares y amigos está bien, pero una vez que empiezas a prometer a extraños una tasa de rendimiento fija y a solicitar fondos públicamente, puedes enfrentarte a una pena de hasta 15 años de cárcel. A pesar de los problemas de Wu Ying, el financiamiento ilegal, que se entiende mejor como préstamos no regulados, es omnipresente en toda China. El gobierno suele tolerarlo siempre que no altere el orden público, perdiendo el dinero de la gente. El error de Wu parece haber sido ese, más que el acto de solicitar fondos, aunque su alto perfil no ayudó. Hubo un tiempo en que un número importante de empresarios que figuraban en la lista de ricos de China acababan después en la cárcel. En general, los préstamos no regulados continúan sin interrupción, a veces a la vista de todos. En una ciudad que visité, una revista local de negocios publicaba un suplemento mensual de 2 páginas en el que se describían las tasas de interés y condiciones que ofrecían los bancos clandestinos. En otra, las compañías de inversión llenaban las calles ofreciendo préstamos a alto interés. En otros lugares he visto folletos pegados en las puertas de fábricas abandonadas con un número y un nombre a los que llamar en caso de necesitar un crédito. Los intereses suelen ser altos, 2,5% al mes no es inusual, pero hay una clientela dispuesta. En palabras de Liu, en China, las empresas privadas no tienen otra forma de captar dinero. Lo irónico es que a China no le faltan bancos comerciales, desde los aproximadamente 800 pequeños bancos rurales, pasando por unos 140 bancos urbanos, 40 bancos extranjeros, tan pequeños que, combinados, solo representan el 2% del total de préstamos del sistema bancario, 11 bancos con estatuto nacional, hasta los 5 grandes bancos, que representan casi la mitad de todos los préstamos. El sistema bancario chino no fue diseñado para servir a los intereses del sector privado, sino para proporcionar crédito, barato y en grandes cantidades, a las empresas estatales. Para ello, ha disfrutado tradicionalmente de un monopolio efectivo sobre el ahorro nacional.
Los mercados de acciones y bonos eran demasiado pequeños para absorber más que una pequeña parte del ahorro chino, y los estrictos controles de capital impedían a los ciudadanos trasladar sus ahorros al extranjero, a mercados de capital más desarrollados. Eso significaba que la mayoría de la gente invertía en vivienda o depositaba sus ahorros en el sistema bancario estatal. Durante la mayor parte de este siglo, Pekín explotó ese privilegio manteniendo el interés sobre los depósitos por debajo de la inflación. Esto, a su vez, permitió a los bancos cobrar menos por los préstamos, estimulando así el crecimiento económico al abaratar el endeudamiento de las empresas estatales. Proyectos que no tenían sentido con intereses de mercado más altos, se hacían viables con intereses bajos. De hecho, se trataba de una subvención a cualquier empresa que pudiera obtener un préstamo, y de un impuesto a los ciudadanos de a pie, cuyos ahorros perdían valor relativo por el simple hecho de estar depositados en el banco. Los bancos nunca fueron especialmente populares entre el público. A principios de la década de 2000, la gente solía hacer cola durante más de una hora en las sucursales bancarias antes de ser atendida por un personal que deliberadamente parecía no querer ayudar o estar en estado catatónico. Aunque las cosas mejoraron gradualmente desde ese punto de partida, cuando me fui de Pekín, en 2015, mi sucursal local del Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, todavía parecía funcionar con un modelo desarrollado 100 años antes. Los cajeros llevaban mangas portátiles, ceñidas a cada extremo con un elástico, para proteger su ropa. Las transacciones requerían mucho papeleo y sellos con tinta roja. Y aunque siempre parecía haber mucho personal, en todo momento un tercio de ellos parecía estar tomando un break. Cuando Liu fundó Yuli, no solo el público estaba harto de los bancos. Permítanme ser franco. Nuestros bancos obtienen beneficios con demasiada facilidad, dijo el primer ministro Wen Jiabao el mes en que Liu puso en marcha su empresa y Hu Jin obtuvo el indulto. ¿Por qué? Porque un pequeño número de grandes bancos tienen el monopolio. Solo un par de años antes, esa rentabilidad había sido motivo de orgullo nacional. En los 5 años transcurridos entre finales de 2007 y 2012, un periodo en el que la propia existencia de algunos de los mayores bancos de Estados Unidos y Europa estaba en riesgo, el beneficio anual de los bancos chinos se multiplicó por más de 3. El Industrial and Commercial Bank of China se valoraba más que ningún otro banco del mundo, y el China Construction Bank no se quedaba atrás. Ese éxito no fue producto de una gestión superior, sino de un capricho de la regulación. A finales de la década de 1990, el sistema bancario chino era técnicamente insolvente, ya que se había utilizado para sostener una economía estatal inflada e ineficiente. Como resultado, alrededor del 40% de sus préstamos se habían vuelto dudosos, sin esperanza de ser devueltos. Para recapitalizar los bancos, Pekín les facilitó la obtención de beneficios. Estableció un límite superior para el interés máximo que podían ofrecer los bancos sobre los depósitos y un piso para el interés mínimo sobre los préstamos que otorgaban. En otras palabras, Pekín ordenó que los bancos obtuvieran un margen mínimo fijo por cada préstamo que concedían. Cuanto más prestaban, más beneficios obtenían. Y cuando los bancos ampliaron masivamente los préstamos durante la crisis financiera mundial, sus beneficios aumentaron en consecuencia. La banca en China se ha convertido en un sistema de peaje de autopista, dijo Yao Jingyuan, ex economista jefe y portavoz de la Oficina Nacional de Estadística de China, a finales de 2013. Con este tipo de modelo, los bancos seguirán ganando dinero aunque todos los presidentes de banco se vayan a dormir a casa y los sustituyas poniendo un perrito en sus asientos. Incluso mientras los bancos generaban increíbles beneficios y crecimiento, no lograban satisfacer las necesidades de la economía. Hubo un tiempo en que apenas importaba que los bancos no concedieran préstamos al sector privado. Cuando China salió de décadas de estancamiento económico bajo Mao para entrar en la era reformista de Deng, no había sector privado del que hablar.
Las empresas privadas proliferaron a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, pero seguían siendo demasiado pequeñas para que los bancos se preocuparan por ellas. Incluso a principios de la década de 2000, los bancos podían ignorar en gran medida al sector privado sin que la economía sintiera efectos negativos significativos. Además, los bancos tenían buenas razones para evitar conceder préstamos a empresas privadas. Desde que los bancos fueron recapitalizados, los banqueros habían estado bajo extrema presión de sus amos políticos para evitar los malos préstamos. Prestar a empresas privadas no contribuía a cumplir ese objetivo. En China existe el adagio de que el típico empresario privado lleva 3 juegos de libros. Uno para el banquero, otro para las autoridades fiscales y otro para sí mismo, y ocasionalmente un cuarto para el cónyuge. Esto hace imposible que un banco confíe suficientemente en un prestatario. Las empresas estatales no son necesariamente más fiables, pero al menos otorgarles préstamos viene con cobertura política si los préstamos salen mal. Prestar a empresas estatales elimina el riesgo para los bancos, no el riesgo de que los préstamos no sean devueltos, sino el riesgo de que se culpe a los bancos si eso ocurre. Pero las empresas estatales son mucho más derrochadoras y menos innovadoras que las del sector privado. Para que China liberara el potencial de su sector privado, el crédito debía distribuirse de forma más equitativa. En una época anterior, Liu y los demás operadores P2P que surgieron al mismo tiempo habrían sido cerrados casi con toda seguridad. Pero Liu lanzó Yuli en un momento de tolerancia sin precedentes hacia la experimentación fuera del sistema financiero formal y estatal. Los reguladores están cada vez más abiertos al P2P, me dijo Liu. No quieren ser vistos como anti-innovación. Cuando lanzó Yuli, era relativamente fácil encontrar pequeñas empresas privadas necesitadas de crédito a quienes otorgar préstamos. Pero encontrar personas dispuestas a dar dinero en préstamos a través de su plataforma de Internet era más difícil. Nadie en China sabía lo que era el P2P. Liu tuvo que vender el concepto a la gente. Para conseguir fondos para dar sus primeros préstamos, hizo que unos amigos le organizaran una charla con sus compañeros de trabajo durante la hora de comer, en la que les explicaba cómo funcionaba el P2P. De este modo, consiguió unas cuantas docenas de proveedores de préstamos. Sin embargo, pronto se encontró con el problema contrario. En febrero de 2014, mucha gente acudía a su sitio web para dar dinero en préstamo, pero él no tenía suficientes solicitantes de préstamos verificados para darles cabida. Durante un par de meses, cada vez que publicábamos un préstamo, se agotaba en cuestión de segundos, explica Liu. Tuve que escribir una carta de disculpa a los proveedores de préstamos, porque no teníamos suficientes préstamos publicados en el portal. A finales de 2014, 2 millones de personas habían dado en préstamo unos 6.000 millones de yuanes a través de la plataforma de Yuli. Lo que la convirtió en un éxito fue que los rendimientos que conseguía ofrecer, que solían oscilar entre el 8% y el 15%, estaban entre los mejores que una persona corriente podía encontrar. Pero parte del frenesí fue también la novedad. Unos años antes, el público estaba hambriento de opciones. El P2P surgió como una pequeña parte de una vasta ola de democratización financiera. Hasta 2009, la gente guardaba la mayor parte de sus ahorros en el banco. Hoy, todo un ecosistema de instrumentos financieros ha evolucionado y ha sido adoptado por todos los estratos de la sociedad. En el corazón de ese ecosistema se encuentran los Wealth Management Products, WMPs, productos de administración de riqueza. Los WMPs existen desde 2004, pero no fue hasta 2010 cuando los bancos dieron con el tipo de producto que la gente realmente quería. Inversiones seguras que maduran cada 3 meses aproximadamente y ofrecen una rentabilidad anual de alrededor del 4% o el 5%, frente al 3% de los depósitos a un año. A finales de 2009, justo antes de que empezaran a despegar, había 1,9 billones de yuanes de Wealth Management Products en circulación.
A finales de 2016, esa cifra se había multiplicado por 12, hasta superar los 29 billones de yuanes, equivalentes al 20% de los depósitos bancarios. Los Wealth Management Products están por todas partes. Se pueden comprar en cualquier sucursal bancaria del país. Cuando vivía en China, recibía constantemente mensajes de texto de los bancos anunciándolos. Liu, de Yuli, dice que aproximadamente la mitad de las personas que otorgan préstamos a través de su sitio web lo encontraron tras buscar Wealth Management Products en Internet. El dinero obtenido a través de los WMP se ha invertido en té, diamantes, vino, acciones cotizadas en bolsa, materias primas, divisas, cualquier cosa que los bancos consideren rentable. Pero en su mayor parte, los WMP son una mezcla de tres cosas: bonos corporativos, préstamos a bancos, que los bancos utilizan después para hacer sus propios préstamos, y préstamos corporativos. Esta combinación combina riesgo y rentabilidad. Los préstamos a bancos son muy seguros, pero pagan un bajo interés. Los préstamos a empresas son más arriesgados, pero pagan más. Si se combinan, se obtiene una inversión bastante segura con una rentabilidad decente. La mayor parte de la industria de administración de fondos, ya sean fideicomisos, compañías de seguros, empresas de valores, fondos money market o portales P2P, asigna sus recursos de forma similar. Son una fuente de crédito que ha surgido como alternativa a los préstamos bancarios tradicionales. Juntos constituyen un sistema de shadow banking. Lo que hacemos en la sombra. En términos generales, el shadow banking incluye cualquier crédito no bancario no sujeto a la misma cuidadosa regulación que los gobiernos aplican a los préstamos bancarios comunes. Para nuestros propósitos, la mejor manera de entenderlo es como cualquier préstamo que no adopte la forma de un crédito bancario tradicional. En el extremo más convencional de las cosas, la banca en la sombra incluye bonos corporativos. En el extremo más innovador, incluye P2P. Y, de manera un tanto contraintuitiva, los propios bancos están a menudo involucrados de alguna manera. Se suele argumentar que el shadow banking en China no es motivo de alarma porque, en relación con Estados Unidos, es bastante pequeña. En su punto más alto, el shadow banking de Estados Unidos tenía unos 20 billones de dólares de pasivos y casi duplicaba el tamaño del sistema bancario, de 11 billones de dólares. A mediados de 2016, la situación en China era la inversa. Según Moody's, la agencia de calificación crediticia, China tenía unos 8 billones de dólares en activos de shadow banking, la mitad del volumen de préstamos bancarios. Sin embargo, en China el riesgo no radica en el tamaño del shadow banking en relación con la banca tradicional, sino en el ritmo al que ha crecido. En 2008, los futuros pilares del shadow banking en China apenas existían. A finales de 2014, el volumen de crédito generado por el shadow banking equivalía aproximadamente al 40% del PBI de China. A mediados de 2016, esa cifra se había duplicado, situándose en torno al 80%. Es casi inconcebible que una economía pueda asignar de forma productiva un aumento tan masivo de deuda en un periodo tan corto. En China, sin embargo, una gran parte de la economía ha estado privada de crédito durante mucho tiempo. Si todo ese crédito de shadow banking fluyera hacia el sector privado, tal vez podría utilizarse de forma eficiente. Ciertamente, ahora es más fácil que antes obtener un préstamo para las empresas privadas. De hecho, los bancos están prestando mucho más a las empresas privadas, sobre todo los bancos pequeños que están desesperados por crecer pero se encuentran con que las empresas estatales tienen preferencia por pedir préstamos a los grandes bancos. Pero las empresas privadas siguen quejándose de que uno de sus mayores problemas es poder pedir préstamos. Incluso Liu, de Yuli, que había empezado concediendo préstamos a empresas privadas, empezó a tener reservas sobre lo acertado de su planteamiento al cabo de pocos años. Prestar a pequeñas empresas es demasiado peligroso, me dijo a finales de 2015. Cuando la economía se está desacelerando, seguir añadiendo apalancamiento a las empresas, es algo peligroso.
Posteriormente, reorientó su negocio hacia la concesión de préstamos a consumidores. Aunque la aparición del shadow banking en China ha supuesto una revolución en la forma de generar crédito, poco ha cambiado en la forma de asignarlo. De hecho, el shadow banking ha agravado enormemente los problemas de deuda de los gobiernos locales, el exceso de capacidad industrial y el exceso de oferta de vivienda. Parte de la razón es que la nueva tolerancia de Pekín a la innovación ha sido explotada por los bancos. Han utilizado el shadow banking para hacer mucho más de lo mismo, solo que sin la supervisión de los reguladores. En varias ocasiones desde 2010, Pekín ha dado instrucciones a los bancos para que reduzcan los préstamos a los gobiernos locales, las inmobiliarias y la industria pesada. En la medida en que los bancos han obedecido, el shadow banking ha tomado su lugar, y algo más. Es fácil suponer que, como casi todos los bancos son propiedad del Estado, algunos de Pekín, otros de las provincias, ciudades y condados, y otros de otras empresas estatales, son servidores del Estado. La realidad es más complicada. Cuando Pekín ordenó a los bancos aumentar masivamente los préstamos en 2009 para estimular la economía ante la crisis financiera mundial, los bancos respondieron inmediatamente duplicando el volumen de préstamos que concedían en relación con el año anterior. Pero los bancos también tienen su propia agenda. Si se puede resumir en una palabra, es esta: tamaño. Una vez asistí a una cena con banqueros borrachos de una pequeña y próspera ciudad de la provincia de Zhejiang que recibían a un colega más veterano de Shanghái. Cuando a los lugareños se les escapó que otros 3 bancos habían prestado más en su distrito que su banco, el colega de Shanghái les exhortó a prestar más para que su banco subiera en la clasificación. Claro que no quieres dar más préstamos más, pero ¿qué otra opción tienes? Los banqueros de éxito construyen bancos más grandes. Solo los bancos más grandes llegan a cotizar en bolsa, o consiguen permiso para abrir sucursales a nivel nacional, o tienen los recursos para expandirse en el extranjero o en otros servicios financieros. Los bancos más grandes tienen más riqueza para distribuir entre sus empleados. En tiempos difíciles, los bancos grandes absorben a los pequeños. Más grande significa más influencia política y más recursos. Todos los bancos pequeños de China aspiran a ser grandes. Esto se filtra a las sucursales más pequeñas, donde el comportamiento de los empleados se rige por una larga lista de objetivos que deben cumplir y que regulan el crecimiento de los préstamos, los depósitos y los ingresos. Cuando el crecimiento de los préstamos se ve limitado por las restricciones del gobierno, la mejor manera de crecer es encontrar formas de eludir las normas. Eso es lo que la tolerancia de Pekín a la innovación financiera ha permitido hacer a los bancos. El sistema de shadow banking en China nació poco después de que el shadow banking estadounidense explotara con la crisis de las hipotecas de alto riesgo. A finales de 2009, tras un año de estímulo concediendo préstamos, se pidió a los bancos chinos que frenaran el crecimiento del crédito. China se diferencia de la mayoría de las economías desarrolladas en que la principal herramienta del gobierno para regular la economía no es la tasa de interés, sino la oferta de crédito. La tasa de interés no funciona en China como en otros lugares, donde los bancos centrales estimulan la actividad económica, reduciéndolo y combaten la inflación subiéndolo. En China, el interés se mantiene bajo como subsidio a las empresas estatales. Si todo el que quisiera pedir prestado a dicho interés tan bajo pudiera hacerlo, la inflación se desbocaría. Además, como las empresas estatales no se enfrentan a la misma presión para devolver los préstamos que las empresas privadas en las economías de mercado, intereses más altos no frenan su apetito por el crédito. Así que, para evitar la inflación, el gobierno raciona el crédito diciendo a los bancos cuánto pueden prestar. Sin embargo, a finales de 2009, no era tan fácil cerrar los grifos. Muchos de los proyectos iniciados durante el año de estímulo, como nuevas carreteras, fábricas y urbanizaciones, no habían hecho más que empezar y necesitaban más préstamos para poder terminarse, y los bancos estaban presionados por los gobiernos locales y las empresas estatales para que siguieran prestando.
La solución de los bancos fue cooperar con empresas fiduciarias. Las compañías fiduciarias chinas acababan de ser rehabilitadas, tras pasar casi una década en el purgatorio normativo. Durante los años 90, contribuyeron a impulsar un auge económico mediante préstamos del extranjero para invertir en propiedades y construcción. En 1992 había 1 millar de compañías fiduciarias, pero cuando el mercado inmobiliario tuvo problemas, ellos también. A finales de siglo, eran responsables de tantas deudas incobrables que el gobierno cerró la mayoría de ellas. En 2007, solo quedaban en pie unas 50, la mayoría propiedad de empresas estatales o gobiernos locales. Ese año, el regulador bancario decidió reconvertirlos en gestores de activos para los millonarios de China. Lo que hace tan especiales a las compañías fiduciarias es que pueden realizar un tipo sencillo de titulización, securitización, aunque, a diferencia de la titulización normal, los valores no son negociables. La solución de las compañías fiduciarias al dilema de los bancos consistió en titulizar el exceso de préstamos de los bancos durante 1 o 2 años, es decir, dividieron los préstamos en trozos, que vendieron a inversionistas, particulares adinerados y empresas con dinero en efectivo de sobra. Después que los valores maduraban, los préstamos regresaban a los bancos. En consecuencia, los préstamos desaparecían temporalmente de los libros de los bancos y, lo que es más importante, de los datos de préstamos del Banco Central. Mientras tanto, la economía siguió creciendo como si el estímulo siguiera vigente, para confusión de todos los que no pertenecían al sector bancario. Al final, el regulador bancario consiguió acabar con la práctica, pero tardó aproximadamente 1 año y al menos un intento fallido. Desde 2009, apenas la Comisión de Regulación Bancaria de China apaga un incendio, otro aparece inmediatamente. En cuanto detiene un aspecto del shadow banking, los bancos inventan otra forma de eludir las diversas cuotas y otras restricciones destinadas a contener el crecimiento del crédito. El shadow banking ha debilitado el control de Pekín sobre la economía al permitir a los bancos prestar mucho más de lo que los reguladores consideran prudente. Los bancos han diseñado deliberadamente el shadow banking para que sea lo más opaco posible, porque no les interesa que Pekín pueda averiguar cuánto crédito nuevo han creado. Para ello, han creado una máquina Rube Goldberg de generación de crédito, un sistema diseñado para realizar una tarea simple de la forma más indirecta y complicada posible. A finales de 2015, Moody's estimó que el Banco Popular de China estaba subestimando el shadow banking en 16 billones de yuanes, aproximadamente 1/4 parte del tamaño del PBI de China. Aunque la mecánica específica del shadow banking cambia constantemente, hay 2 dinámicas básicas que se mantienen constantes. La primera es que el shadow banking permite a los bancos realizar una especie de alquimia financiera por la que un préstamo puede convertirse en un activo de inversión, lo que permite sacarlo de la columna de préstamos del balance y ocultarlo entre activos más benignos, como los bonos. Con los préstamos a buen recaudo, lejos de la atenta mirada de los reguladores, los bancos tienen libertad para eludir los límites de los préstamos, los requisitos de capital y las provisiones para préstamos dudosos. Este último es un seguro que los bancos deben mantener contra cada préstamo en caso de que el prestatario no pueda devolverlo. En la actualidad, los bancos utilizan fideicomisos, sociedades de valores y sociedades administradoras de fondos para ocultar préstamos bajo inversiones complicadas y estratificadas, el equivalente financiero de las muñecas rusas, que esconden una dentro de otra. La práctica se ha extendido tanto que muchos de los bancos más pequeños de China tienen más activos en shadow banking que préstamos, a veces por un margen de 3-1. A principios de 2016, los activos en shadow banking en el Industrial Bank, uno de los bancos chinos de segundo nivel, superaban en tamaño a todo el sistema bancario de Filipinas. La segunda dinámica es que los bancos no conceden ellos mismos los préstamos, sino que cobran una comisión por facilitarlos. Toman el dinero obtenido de los Wealth Management Products y lo prestan a sus clientes corporativos. En teoría, es un negocio sin riesgo.
La letra pequeña del contrato de los Wealth Management Products establece claramente que quien quiera que compre el WMP, ya sea una abuela anciana o una gran empresa estatal, asume todo el riesgo si un préstamo sale mal. En la práctica, los bancos comercializan los WMP como si fueran tan seguros como los depósitos, y la gente los compra con la expectativa de que, aunque algo vaya mal, recuperarán su dinero. Es una gran fuente de ingresos para los bancos, con pocos costes, a menos, claro está, que los préstamos fallidos empiecen a aumentar. Está claro que la complejidad del shadow banking ha dificultado su control por parte de las autoridades, pero lo que complica aún más las cosas es que éstas también tienen dos opiniones sobre su control. El conflicto lo resumió mejor en 2012 Xiao Gang, entonces presidente del Banco de China, quien, en una columna publicada en la prensa estatal, describió los Wealth Management Products como fundamentalmente un esquema Ponzi. Sin embargo, unos párrafos más adelante, escribió: hay que admitir que el shadow banking tiene sus ventajas. Ayuda a las empresas que necesitan crédito pero que no pueden acceder a él con los préstamos bancarios tradicionales. Mientras tanto, el shadow banking sigue proporcionando fondos que permiten que ciertos proyectos a medio terminar sigan en construcción, lo que impulsa la tasa de crecimiento del PIB al año siguiente. Xiao se convirtió en presidente de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China, el organismo responsable de supervisar el mercado bursátil. En lugar de actuar en consecuencia, permitió que las compañías de valores y las sociedades administradoras de fondos prestaran muchos de los mismos servicios de shadow banking que hasta entonces habían sido dominio exclusivo de las compañías fiduciarios, presidiendo así una expansión masiva del shadow banking justo cuando el regulador bancario estaba cortando las alas a las compañías fiduciarias. Y así, el crédito sigue expandiéndose rápidamente cada año, impulsado por el sistema de shadow banking que se burla abiertamente del gobierno, mientras que el gobierno no quiere o no puede ponerle freno. Seguramente debe llegar un momento en que ya no sea prudente seguir prestando, en que las instituciones financieras y los ciudadanos se den cuenta del riesgo y frenen la cantidad de crédito que están dispuestos a conceder. Sin embargo, la historia de los auges económicos demuestra que esos momentos suelen llegar demasiado tarde. Durante la mayoría de los auges, la gente no solo es ciega a los riesgos, sino que concibe explicaciones de por qué los riesgos ni siquiera existen. La gente asumió que la crisis de las hipotecas subprime no podía ocurrir, porque Estados Unidos nunca había experimentado un descenso nacional de los precios de la vivienda. Durante el auge de las .com, la ilusión era que la nueva economía había acabado con el ciclo económico. Antes de la crisis financiera asiática, se asumía que los valores asiáticos habían creado un nuevo tipo de crecimiento económico más sostenible. En China, la fe de la gente en la seguridad de sus inversiones no se basa en una teoría pseudocientífica según la cual esta vez las cosas son diferentes, sino en la certeza de que alguien les sacará de apuros en caso de necesidad. Ese arraigado sentido de merecer un rescate se manifiesta de forma más visceral cuando los rescates no se materializan. Nunca demasiado pequeño para rescatar. Las protestas por inversiones fallidas en China son cada vez más frecuentes. Cuando se viaja por el país, es habitual ver pequeños grupos de personas frente a los ayuntamientos o las oficinas de los reguladores financieros locales, enarbolando pancartas que exigen la devolución del xuanqian, el dinero ganado con su sangre y sudor. Por lo general, los manifestantes han invertido en algún plan de inversión en el que uno no esperaría que el gobierno se involucrara, como el que vendía Fanja Metals Exchange. Cuando Fanja se hundió, en julio de 2015, al no materializarse un rescate, cientos de personas que habían invertido dinero en la bolsa protestaron en Kunming, donde tenía su sede la bolsa, y ante las oficinas de los reguladores financieros en Shanghái y Pekín. Algunos trasladaron su queja al extranjero, protestando en Hong Kong y activándose en Twitter, saltando el bloqueo de las redes sociales extranjeras en China, para tratar de recabar apoyos en medios de comunicación extranjeros. Otros secuestraron al presidente de la desaparecida bolsa y lo entregaron a la policía.
Fanja era un mercado de metales raros, vitales para la industria moderna. El indio, por ejemplo, se utiliza en los LED, y el cobalto en las baterías de litio, pero que se necesitan en cantidades bastante pequeñas. La bolsa atrajo a decenas de miles de pequeños inversionistas, no para comerciar metales raros, sino para comprar un producto de inversión que prometía rendimientos anuales del 13,68%. Para cualquiera que no leyó la letra pequeña, se parecía mucho a un Wealth Management Product de banco. El dinero nominalmente se daba en préstamo a empresas que hacían trading en bolsa. El material promocional decía que era de riesgo cero. Cuando la bolsa se vino abajo, se debía 36.000 millones de yuanes a los inversionistas. Los inversionistas de Fanja responsabilizaron al gobierno y exigieron que les pagara lo que habían perdido. Fanja no era propiedad del Estado, pero los inversionistas afirmaban que los órganos estatales les habían hecho creer que tenía respaldo estatal. La bolsa se anunciaba en la televisión estatal y en los periódicos locales. El gobierno de Kunming le había dado licencia para operar. Y los principales bancos comerciales estatales vendían las inversiones de Fanja junto con sus propios Wealth Management Products. En las economías de mercado, el público se compadecería sin duda de los inversionistas que perdieron sus ahorros. Sin embargo, el público no esperaría que sus impuestos se utilizaran para pagar a los inversionistas lo que habían perdido. Se asume que los altos rendimientos son una compensación por el alto riesgo. Algo que promete casi un 14% de interés sin ningún riesgo es claramente una estafa. Pero en China, el principio básico de caveat emptor, el comprador debe tener cuidado, no existe. No importa si una institución no es propiedad del Estado. El hecho de que el gobierno permita su existencia y que los ciudadanos le entreguen sus ahorros significa que el Estado ha asumido una responsabilidad tácita por su viabilidad, o al menos así lo ven los inversionistas. Lo que exigían los inversionistas de Fanja era el tipo de garantía que el público asume que se aplica a todas las instituciones financieras convencionales. Cuando un bono incumple en China, suele aparecer un héroe para garantizar que los tenedores de bonos reciban todo lo que se les debe. Del mismo modo, las compañías fiduciarias suelen rescatar a los inversionistas en productos fiduciarios, a pesar de que no tienen la responsabilidad formal de hacerlo. Cuando un Wealth Management Product fracasa, los inversionistas ni siquiera suelen enterarse. El banco que lo emitió absorbe tranquilamente las pérdidas. Incluso Liu, de Yuli, consideró necesario asegurar a quienes otorgaban préstamos frente a impagos, consiguiendo que instituciones financieras terceras garantizaran cada préstamo que buscaba financiación en su plataforma. La gente asume que sus inversiones son seguras. Las instituciones financieras suelen cubrir cualquier pérdida para preservar la confianza del público en sus productos. Si el problema subyacente del sistema financiero estadounidense es que algunos bancos son demasiado grandes para dejarlos quebrar, en China el problema es que el público cree que ninguna inversión es demasiado pequeña para ser rescatada. Sin embargo, eso no explica por qué los bancos y el shadow banking siguen prestando más y más, sobre todo porque a ellos les iría mal si una inversión vendida al público fracasa. La razón por la que siguen otorgando préstamos es que creen que sus préstamos son seguros. A veces se dice que los bancos chinos son poco más que casas de empeño. No prestan en función de las necesidades de la empresa, sino del valor de sus activos. Casi el 60% de todos los préstamos del sistema bancario se conceden contra una garantía, normalmente una propiedad. Del mismo modo, las empresas fiduciarias suelen exigir entre 2 y 3 veces el valor de un préstamo en garantía, y otras instituciones de shadow banking hacen exigencias similares. Por lo tanto, si una empresa no puede devolver el dinero prestado, las instituciones financieras pueden reclamar la garantía, venderla y recuperar sus pérdidas. Para las empresas que no tienen garantías, los bancos han estado dispuestos a aceptar garantías de terceros, es decir, si el prestatario no puede devolver el préstamo, alguna otra empresa se compromete a devolverlo en su lugar.
A veces se trata simplemente de una empresa matriz que ofrece una garantía para reembolsar los préstamos de una filial. A veces, empresas estatales propiedad del gobierno local garantizan a empresas privadas locales para estimular el crecimiento local. Y a veces empresas privadas no relacionadas entre sí se avalan mutuamente, un acuerdo que ha abierto el crédito bancario a una franja de pequeñas empresas privadas. Pero la red de seguridad que el sistema financiero ha construido para sí mismo depende en gran medida de que el gobierno mantenga dos garantías implícitas: que continuará asegurando un rápido crecimiento económico y que los precios de las viviendas no se hundirán. Mientras los precios de las viviendas sigan subiendo, las instituciones financieras pueden seguir prestando con la certeza de que sus garantías parecen oro. Además, mientras el crecimiento siga siendo fuerte, apenas habrá necesidad de avales o garantías de terceros. Pero a medida que el crecimiento se ralentiza, empiezan a aparecer problemas con la red de seguridad. Hasta ahora, Pekín ha conseguido evitar caídas temporales de los precios de la vivienda. Pero las garantías solo tienen valor si se pueden tomar y luego vender. A los bancos les resulta casi imposible reclamar garantías a las empresas estatales que no pueden devolver sus préstamos. En su lugar, las instituciones financieras tienen que asumir los préstamos fallidos. Además, en lugar de proteger a los bancos, las garantías están extendiendo las dificultades financieras, convirtiendo lo que de otro modo habrían sido impagos aislados en crisis localizadas a medida que las complejas redes de garantías mutuas entrelazadas caen como fichas de dominó. Hasta ahora, estas crisis han sido locales, pero la posibilidad de que las redes de garantías propaguen el contagio más ampliamente acecha como una amenaza siempre presente. Mientras tanto, la ralentización del crecimiento está empezando a dejar al descubierto multitud de pecados. Cuando una economía crece al 10% cada año, los directivos mediocres se convierten en empresarios de éxito y los estafadores se convierten en emprendedores de renombre. Los préstamos que no se pueden devolver a un ritmo más lento de expansión económica no son un problema cuando la economía está en auge. Las empresas siempre pueden crecer a pesar de sus errores. Un crecimiento más lento expone el despilfarro, la mala gestión, la arrogancia y el fraude que permanecieron ocultos durante los buenos tiempos. Por supuesto, tal vez nada de esto importa. Incluso sin un crecimiento rápido, e incluso si los precios inmobiliarios caen, todo el mundo asume que Pekín intervendrá en última instancia para rescatar el sistema financiero si es necesario. Sin embargo, el enorme volumen de préstamos bancarios, agravado por la complejidad y el tamaño del shadow banking, pone cada vez más en duda esa suposición. La capacidad de Pekín no solo para sostener el rápido crecimiento y mantener los precios de la vivienda, sino también para gestionar con éxito un rescate de todo el sistema, parece cada vez más frágil, como el propio sistema financiero. Libro. China's Great Wall of the Shadow Banks, Ghost Cities, Massive Loans, and the End of the Chinese Miracle Chapter 5. The Island of Misfit Toys. Dini McMahon. 2018. Traducción. Dante Bayona.